Muy buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Espero pues que hayan descansado estos días, que se hayan relajado, hayan compartido momentos tranquilos, relajados con su familia. Bueno, en esta hora vamos a ver un nuevo tema, ¿sí? Que está en la página 204, que es la columna periodística. Y vamos a analizar su concepto, su estructura y las características. Y también les presentaré un pequeño video de cómo vamos a hacer una columna, o sea, todo más específico. Bien, la columna es un tipo de texto periodístico que se utiliza cuando alguien quiere expresar su punto de vista respecto a un tema en particular. Lo habitual es que los medios gráficos cuenten con columnistas que se dedican a escribir sobre determinados temas y en asuntos de interés general. La estructura de una columna es la siguiente, ¿sí? Obviamente, como todo texto, siempre vamos a tener el título del mismo, ¿no? Pero antes de esto debemos tomar en cuenta que como es una columna, algo que siempre estará presente el nombre de la columna, que será siempre el mismo, ¿ya? Ahora, lo que cambia, sí, es el título y obviamente el autor que lo realiza, porque son diferentes columnistas, pues, que nos exponen sus puntos de vista y nos dan a conocer, pues, mediante la columna, diferentes temas de carácter general y de interés de todas las personas. Bueno, tenemos la entrada, que es la presentación del tema, y en ella se muestra el estilo del autor, ¿sí? Aquí pues una pequeña introducción del tema que se va a tratar. Luego vamos al desarrollo, ¿sí? Aquí va la idea inicial, que se amplía y de acuerdo al estilo del autor, se sustenta con ejemplos, argumentos, comentarios, citas u otros elementos que generen interés en los lectores, ¿sí? Aquí se informa y analiza hechos o situaciones que da vida a la columna, apoyándose en argumentos en forma breve y mediante un lenguaje personal. Aquí va mucho el estilo que tiene el autor. Y el cierre, ¿sí? El cierre, el autor emite un comentario o refuerza la idea desarrollada en el resto del texto, que es importante rematar de una manera entretenida o con una buena conclusión que deje a la persona muy contenta y clara de acuerdo al tema que se está tratando. Entre las características de la columna periodística está que la primera, una de ellas, es que hay autores que firman sus columnas con seudónimos, ¿sí? No ponen sus nombres, sino los seudónimos, ¿sí? Pero es más común el uso del nombre de quien escribió el texto. Es más informal que otros textos, más libre a su estilo, o sea, le da libertad a quien escribe, al autor, para que a su gusto, a su estilo, nos presente esta columna. Los columnistas se destacan por su creatividad y habilidad para exponer los temas con humor o como una forma novedosa, ¿sí? Debe tener un sustento y no perjudicar a otras personas. Un sustento quiere decir, pues, que es un tema que tiene que venir investigado, ¿sí? Porque no podemos nosotros inventar cualquier situación. Por más columnista que sea, tiene que sustentar sus comentarios y que estos comentarios no perjudiquen a ninguna persona. Bueno, les voy a compartir también un video que tengo aquí, que es sobre el artículo de opinión. Saludos a los aprendices y turistas que nos acompañan en este viaje por Learning City, la ciudad del aprendizaje. Hoy conoceremos qué es un artículo de opinión y aprenderemos algunas recomendaciones para su redacción.
Si están listos, entonces comencemos. El artículo de opinión es un texto tanto periodístico como argumentativo, en el cual el autor nos permite conocer su opinión sobre un tema vigente que causa interés o controversia entre la opinión pública. Por pertenecer más al texto argumentativo, los artículos de opinión buscan exponer, presentar o defender una idea empleando razones. Su intención es dar a conocer la opinión que se tiene acerca de un tema actual y de importancia masiva, pero que al mismo tiempo se presta para el debate, es decir, presenta posturas a favor y en contra por parte de las personas. Con su opinión, el autor le permitirá a los lectores establecer o ratificar una postura sobre el hecho noticioso y, si es posible, despertar en ellos una actitud crítica frente al suceso sobre el cual se escribe. El artículo de opinión se caracteriza por ser subjetivo, independiente, persuasivo, variado y firmado. Es subjetivo porque presenta la postura personal del autor, su análisis, punto de vista o apreciación. La independencia hace referencia a que quienes lo escriben no son periodistas trabajadores de la revista o el periódico en el que publican. Además, generalmente, los autores son personas de prestigio y reconocimiento intelectual sobre el asunto del cual escriben y opinan. Al ser persuasivos, emplean un lenguaje claro, sencillo, ameno y directo, sin perderse con palabras o términos especializados e incluso empleando recursos como el humor o la ironía. La variedad implica que pueden ser escritos sobre cualquier tema, no solo de política y economía. Lo importante es que sea un tema de actualidad y que al mismo tiempo genere entre la opinión pública diferentes opiniones. Y cuando decimos que es un texto firmado, hacemos referencia a que lleva el nombre del autor, algunas veces su profesión y en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, su fotografía. Aunque su contenido esté basado en una noticia y sea publicado en una revista o en un periódico, la estructura de los artículos de opinión es la misma de los textos argumentativos y comienza por la presentación, en donde se menciona la noticia o el suceso y se indica su importancia, para inmediatamente presentar la opinión que tiene el autor. Acto seguido se procede a argumentar esa opinión, es decir, a expresar esas razones con las que se intentará validarla, empleando relatos, hechos, cifras, datos o declaraciones de otras personas. Y al final se realiza la síntesis, que puede ser un breve resumen de lo argumentado, una reiteración de la opinión, una pregunta abierta a manera de reflexión o una solución a un problema expuesto. La escritura de un artículo de opinión requiere un conocimiento claro y detallado acerca de lo que se va a opinar, por lo que es necesario estar muy bien informado, siguiendo la noticia desde diferentes fuentes o medios. Luego de estar bien informado, hay que establecer cuál es la idea u opinión que se va a escribir y seleccionar los datos que sirvan para apoyarla. Se debe procurar que solamente sea una idea y que los argumentos que se van a presentar sean pocos pero contundentes. Esto debido a que generalmente el espacio para los artículos de opinión es muy corto, menor que el que ocupan muchas de las noticias. Al escribir las primeras líneas se debe dejar en claro el hecho sobre el que se va a opinar y la opinión misma. Al interior del cuerpo, o sea, en la parte de los argumentos, no solo se deben presentar los hechos, sino que se debe involucrar al lector, hacerle sentir que el tema del que se habla es importante y trascendente para él. Asimismo, se debe dejar sentir la voz personal del escritor,
Una voz que no solo presenta datos e investigaciones, sino que ofrece recomendaciones y soluciones. Se debe ser muy directo al expresarse, escribiendo oraciones y párrafos muy cortos y en la medida de lo posible evitar el vocabulario especializado. Inclusive, no es un error redactar en primera persona y empleando la voz activa. En la síntesis o en el párrafo final se resume lo expuesto en los párrafos anteriores o se reitera la opinión sobre el tema tratado, obviamente empleando palabras diferentes a las presentadas en el párrafo de introducción. El título que se escriba debe ser llamativo, corto y directo, referenciando levemente el hecho noticioso del cual se opina o indicando desde el mismo título su punto de vista. Finalmente, se debe recordar que escribir es más una acción de transpiración que de inspiración, y que será necesario releer, corregir y repetir muchos artículos hasta empezar a aprender a realizarlos bien, quedar satisfecho con su redacción y publicarlos. Y de este modo terminamos el recorrido, esperando que tengas un mejor conocimiento del artículo de opinión y que con paciencia y práctica mejores tu redacción de este tipo de escritos. Recuerda suscribirte a nuestra comunidad de aprendizaje. Bueno, chicos, pues espero que estos consejos que les acabo de publicar sirva, porque en adelante, pues usted va a tener que redactar una columna, ¿no? Seguiremos hablando del tema, ¿sí? Y hoy tienen que prepararse ustedes en los grupos, como habíamos quedado el jueves anterior, para que puedan realizar su conversatorio. Recuerden, el día de hoy no van a trabajar en ninguna actividad, van a tener que hacer lo del el conversatorio que está pendiente para el día jueves. Ya nos vemos, chicos. Chao.